definitiva está dejando sin aplicación la sección A.4.2 contenida en el anexo número 4. Textualmente el IF, para aplicar este criterio, señala, para el punto A4.1 de las bases del contrato se permite que la rasante de la ruta existente pueda sobrepasar las normas respecto de su pendiente, pero para el caso del alineamiento de curvas verticales, este debe cumplir parámetros mínimos. Bueno, ¿cuáles son estos parámetros mínimos y a qué se refieren? Es a que se aplique el manual de carreteras sin excepción respecto a las curvas verticales. Es decir, distingue donde no le cabe al intérprete distinguir, porque la norma es clara, habla simplemente de rasante, no distingue no divide al concepto de rasante para aplicarlo en uno y otro caso. De la interpretación ¿qué desprendemos de esta interpretación del IF? Es que se aparta el tenor literal del contrato, distinguiendo, como he mencionado, del concepto de rasante cuando no le cabe al intérprete hacerlo. Se aleja la intención del artículo y de su génesis, cuál fue modificarlo, bajar los estándares, para de esta manera disminuir los costos de la obra. Además, prefiere sin dejar de producir un efecto a la cláusula del contrato por aquella que sí puede hacerlo. Se aparta de la materia y especialidad sobre la cual se ha contratado, toda vez que el parámetro K en sí mismo y desde el punto de vista técnico, en sí mismo forma parte del concepto de rasante y por tanto debe entenderse formar parte de la excepción dispuesta en el anexo número 4 de las VALI. Y por último, se desatiende la naturaleza del contrato, porque estamos hablando de un contrato, insistimos, de mejoramiento y conservación, no de construcción, no estamos construyendo una nueva autopista. Retomemos nuevamente, volvamos a la génesis. Y esto es muy ilustrativo. Hemos tomado algunas de las preguntas y respuestas que tuvieron lugar con ocasión de la licitación. ¿Cuáles hemos tomado? Todas aquellas que se refieren al concepto de rasante, pero no son aquellas exclusivas que permiten ilustrar cuál fue el espíritu o la intención de flexibilizar el contrato. Así, a la consulta número 6, letra A, se le pregunta si se debía proyectar una rasante única para dos calzadas, toda vez que los planos de los proyectos consideraban una mediana mayor a la considerar las VALI. O sea, en definitiva, son diferentes rasantes para las calzadas del tramo 1. La respuesta fue, remítase a la rectificación número 71. La rectificación número 71 a la cual se está refiriendo el DGOP en esa respuesta es la inclusión del anexo número 4, es la inclusión de las excepciones al contrato de concesión. Nuevamente, a una segunda pregunta, consulta 6, letra B, en relación a cómo se debía proyectar la rasante, se pregunta si se debía remover el pavimento existente o bien si era posible recapar. Y la respuesta fue, remítase a la rectificación 71. Nueva consulta, 12. Se preguntó si la rasante proyectaba y sus parámetros asociados debían cumplir con lo expresado en el Manual de Carreteras volumen 3 para las velocidades definidas en cada tramo y sector. Pues de acuerdo a los antecedentes, plano y memoria, se observaba que se definieron dos rasantes, una para la calzada izquierda y otra para la derecha. Junto con ello se indicó un largo listado de aquellos vértices donde el KV y pendientes longitudinales no cumplen con la velocidad proyectada para cada sector. Y la respuesta, que era clara, decir sí o no, remítase a la rectificación 71 nuevamente. Y esta misma circunstancia la encontramos posteriormente en la circular número 4. Y vuelve a responder la autoridad, remítase a la rectificación número 71 de la misma circular, pero haciendo un juego ahora de normas que en definitiva no entregan más que señalar que debían remitirse al anexo número 4, que son aquellas excepciones a la aplicación del volumen 3 del Manual de Carretera. ¿Qué es lo que se desprende de esta ronda de preguntas? La intención de flexibilizar la normativa, de manera de permitir mayormente la utilización de la calzada existente. Las excepciones del anexo número 4 obedecen a una modificación de la normativa respecto al proyecto. Todas las salvedades contempladas en la sección A.4.2 del anexo número 4 tienen en común el restringir las condiciones de operación y de seguridad, de manera a hacer viable económicamente el proyecto. Todas las preguntas relativas a la rasante fueron respondidas por la autoridad, remitiéndose a aquello modificado por las VALI en el anexo número 4. Y aquí viene la conclusión. ¿Qué se desprende de la remisión en 4 o 5 preguntas al anexo número 4? La única interpretación válida es que la autoridad, el DGOP, entendió que estas respuestas se bastaban a sí mismos para poder responder a la pregunta que se le formulaba. Es decir, el DGOP pudo responderla y soberanamente, voluntariamente, no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que generan estas respuestas por parte de la autoridad? La legítima confianza a la sociedad concesionaria que se le van a respetar las excepciones que fueron incorporadas a través de las modificaciones correspondientes por la circular aclaratoria. Que se aplicaría, no se podía entender que se iba a aplicar el manual de carretera sin excepción, puesto que expresamente se estaban incorporando estas excepciones. Asimismo, el concepto de el parámetro K forma parte en sí mismo del concepto de rasante, lo que en sí mismo es un error técnico garrafal.
Y por último, la interpretación que hace el IF se aparta de criterios y principios generales de interpretación de los contratos, a lo que nos referiremos posteriormente. Entramos a lo que es la cronología de la controversia. Haremos una referencia solamente general en cuáles son los hechos o los hitos más importantes de esta cronología. Con fecha 28 de febrero del 2014, la sociedad concesionaria entrega al inspector fiscal los proyectos de ingeniería de detalle para el tramo 1A. 2 meses después, el inspector fiscal observa los proyectos, haciendo aplicable el manual de carretera en su volumen 3, sin considerar la excepción contemplada en el contrato. Entonces le da la instrucción a la sociedad concesionaria de cumplir los proyectos en su totalidad con la normativa vigente. La normativa vigente se está refiriendo a la aplicación del manual de carretera. Posteriormente, el 12 de junio del 2014, la sociedad concesionaria pide al inspector fiscal observación a los lineamientos verticales o bien informar si el MOB va a modificar el contrato, porque alguien se tiene que hacer cargo de las consecuencias económicas que conlleva una modificación de esta naturaleza. El inspector fiscal, con fecha 27 de junio del 2014, solicita a la concesionaria entregar un detalle de la cantidad de curvas verticales a intervenir, con su modificación de cotas y pavimentos afectados. Esto es relevante, honorable panel, porque si el inspector fiscal, la autoridad, estaba solicitándole enviar a la sociedad concesionaria un detalle de cuánto se afectaba la obra, de cuánto era la repercusión, era porque a lo menos se representó de que las instrucciones que le estaba dando tenían una repercusión técnica y evidentemente económica. Posteriormente, la sociedad concesionaria, a través de otras cartas, mantiene la idea de que por favor se le entregue una respuesta en relación a esta presentación de proyectos. La sociedad concesionaria solicita un nuevo pronunciamiento urgente porque se le están produciendo atrasos en la obra a través de la falta de definición por parte de la autoridad. Con fecha 29 de junio del 2014, la sociedad concesionaria manifiesta la existencia de una problemática interpretativa respecto del diseño geométrico del tramo 1, y en esta se señala por la sociedad concesionaria, se reitera que deben aplicarse las excepciones al manual de carretera, y se le dice que ante lo cual esta sociedad concesionaria se reserva el derecho de reclamar los sobrecostos que impliquen, para lo cual se están estudiando. Posteriormente, con fecha 2 de septiembre, la sociedad concesionaria entrega una revalorización de los ítems e informa un nuevo presupuesto con ocasión de las observaciones efectuadas por el IF. Entiende la sociedad concesionaria, y así se lo representa al inspector fiscal, que este criterio constituye una modificación al contrato de concesión. Con fecha 26 de septiembre del 2014, le manifiesta las dificultades y el atraso que le genera a la obra, la falta de definición por parte de la autoridad. Con fecha 14 y 15 de diciembre del 2014, se reitera lo anteriormente señalado por la sociedad concesionaria. Con fecha 9 de febrero, luego de un intercambio de presupuestos de horas adicionales, se reitera la urgencia a un pronunciamiento por parte de la autoridad. Y finalmente, después de más de un año y un mes, el inspector fiscal se pronuncia. ¿Y qué es lo que señala? Señala que todos los proyectos de ingeniería definitiva para el tramo 1 deben ser ejecutados cumpliendo con los parámetros del manual de carretera. Lo anterior no significa ningún costo adicional para el MOP, ni mayores plazos para el contrato. Es decir, le traspasa toda la responsabilidad a la sociedad concesionaria después de un año y un mes, sin tomar una definición al respecto. Termina el acto administrativo señalando lo que he señalado anteriormente, que los efectos económicos y temporales, los plazos para la ejecución del contrato, son de única y de su exclusiva responsabilidad. Con fecha 18 de marzo del 2006 se deduce recurso de reposición. Los principales argumentos ya han sido entregados. Hay criterios de orden interpretativo de los contratos. Se le explica que si es que se utiliza el criterio por parte del IF, se deja de poder aprovechar parte importante de los pavimentos existentes. Se le señala que el concepto de rasante incluye el parámetro K, y le señala también los efectos que conlleva la aplicación de este criterio, y que no es otra que rehacer la ingeniería completa del tramo 1, cosa que el inspector fiscal posteriormente reconociera. Y le representa que estos son costos adicionales y mayores plazos de ejecución. El recurso de reposición es rechazado a título personal, pienso que burdamente, toda vez que se repiten los argumentos del ordinario 1978, es decir, se hace un copy-paste prácticamente del ordinario por el cual se había pronunciado anteriormente, es decir, no se hace cargo del recurso de reposición. Se deduce el recurso de apelación con fecha 18 de marzo del 2015, y se agrega la respuesta del inspector fiscal, que resulta arbitraria y carente de fundamentos, toda vez que la resolución del inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas no se había hecho cargo de ninguno de los argumentos que se habían vertido para deducir el recurso de reposición. Entonces, finalmente el DGOP rechaza el recurso de apelación, fundado... en este caso, el DGOP finalmente sí se pronuncia con respecto a los argumentos que fueran deducidos a la hora de impetrar el recurso de reposición, es decir, se hace cargo
con fecha bastante posterior, pero finalmente se hace cargo. Obviamente los criterios no los compartimos, pero entrega elementos nuevos a la discusión. Uno de ellos es incorporar al parámetro I. Entonces, cuando hablábamos de esta excepción, cuando hablábamos digamos, de la excepción contenida que se encuentra en el anexo número 4 al concepto de rasante, ellos señalan de que por el hecho de mencionar el parámetro I es que debe excluirse el parámetro K, lo cual no tiene, bajo las normas de interpretación de los contratos, no tiene ningún asidero. Y puesto que el Ministerio de Obras Públicas lo que hace es entender la palabra inclusive, la reemplaza por excluyente, que es muy distinto el significado de una y otra palabra. Posteriormente, además, señala que estos son requisitos taxativos y se refieren a aspectos específicos de manera tal de que la interpretación debe ser restrictiva. Y finalmente señala que la exclusión del parámetro K la no exclusión del parámetro K significa el compromiso en la seguridad de los usuarios. El rechazo al recurso de apelación pone de manifiesto la existencia de una discrepancia de naturaleza técnica con el Ministerio de Obras Públicas y los argumentos que sostenidamente ha indicado el Ministerio de Obras Públicas durante el transcurso de esta discrepancia a instancias del inspector fiscal y el DGOP son erróneos desde un punto de vista técnico y no se encuentran acordes con la naturaleza del contrato. A continuación dejamos a la exposición de don Miguel Tejeda, que como dijimos lo que va a hacer es un poco aterrizar los argumentos y va a explicar los efectos que trae a la concesión para posteriormente Tomás Echaguren va a explicar con respecto al concepto de rasante. ¿Cómo paso aquí? ¿Dónde está? Aquí. No, es otra. Impacto operacional. Arriba. No, ahí lo está cambiando el nombre. A ver si que salga allí. Buenas tardes. Bueno, el impacto operacional en la obra de esta discrepancia sería que el cambio del parámetro KV genera modificaciones en las cantidades de obra, generaría la incorporación de desvíos de tránsito no considerados fuera de la faja fiscal y dichos desvíos son provocados por el impedimento físico al proyectar la ruta con una rasante distinta a la existente y generaría expropiaciones adicionales. Existen dos tipos de acuerdos en los cambios de rasante. Uno es el cambio de rasante convexo, que este sería una de la calzada existente, la rasante de la calzada existente. Este sería el cambio de rasante convexo del manual cumpliendo manual de carreteras, en el que se ve que la rasante está suavizada. Y aquí vemos la comparativa entre las dos rasantes. Como se ve, la rasante nueva provocaría que existieran más excavaciones y para ejecutar estas excavaciones en demasía, pues se necesitarían desvíos y expropiaciones no previstas, como vamos a mostrar en las segundas fichas. Esto es un acuerdo convexo de la calzada existente.
En este caso, si quisiéramos nosotros ejecutar la obra manteniendo la calzada existente, comenzaríamos a excavar la calzada contigua, que sería la que se muestra aquí. Seguiríamos excavando, terminaríamos la excavación y una vez terminada la excavación pavimentaríamos y pasaríamos el tráfico de la calzada existente a la nueva y continuaríamos los trabajos en la calzada antigua y terminaríamos lo que es la ruta, la doble vía. En este caso, las expropiaciones necesarias serían las que hay en las cabezas de los taludes, desde aquí hasta aquí. Esta es la faja necesaria. Si tenemos que realizar el cambio de rasante con el manual de carreteras, como había una diferencia de cota mayor, deberíamos excavar más, lo que provocaría